Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivándome, reflexiones para la autoestima y el crecimiento interno. Mi nombre es Agustín Duarte y en este episodio vamos a estar conversando sobre la autoexigencia desde un lugar muy interesante para mí, que es, bueno, voy a invocar a Aristóteles, para mí alguien que debe haber sido muy autoexigente, por lo que ya vamos a estar conversando, pero bueno, vamos a estar ligando la exigencia con la rigurosidad, la rigidez, la precisión, con lo cual alguien que era muy preciso, argumentativo, riguroso en todo lo que hizo, seguramente debe haber sido alguien muy autoexigente. Y como yo lo soy, como puedo percibir y detectar esta autoexigencia en mí, me resulta bastante sencillo detectarla en otras personas y bueno, es un tema bastante frecuente en las sesiones, en las mentorías, en talleres, esta situación de soy demasiado autoexigente, me cargo con demasiadas cosas, y lo que les pasa a las personas cuando se encuentran con estas situaciones. Voy a estar abordando algunas preguntas en relación a esto, como por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo regular esta autoexigencia para no pasarla tan mal? Bueno, ¿de qué se trata esta autoexigencia? ¿Cómo darme cuenta si estoy siendo demasiado autoexigente o no? Eh, ¿Qué estrategias puedo implementar? Y los voy a estar ligando a los conceptos de virtud, de excelencia, algunos tomados de Aristóteles y otros en relación a, por ahí algo que se escucha, ¿no? Esta como disputa entre excelencia y exigencia, de qué se trata cada una, si son lo mismo, si no. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible, como para no irme en tiempo, pero tampoco voy a ser tan exigente justamente en relación a esto, con lo cual, bueno, durará lo que lleve. Voy a focalizarme en lo central como para ser concreto. En primer lugar, aparece esto de, bueno, ¿de qué se trata ser autoexigente? O sea, demasiado autoexigente. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué punto es bueno? ¿En qué punto es malo? ¿Hasta cuándo es demasiado? Y bueno, invocando a Aristóteles, lo primero que me gustaría traer es esto del concepto de la virtud. Él se refiere a la virtud, que también se podría traducir como excelencia, pero vamos a llamarlo virtud, como este punto medio entre el exceso y el defecto. Este punto medio que no es un punto medio aritmético, no es un punto medio que se pueda, digamos, medir, trazar, que sea absoluto y, y estable, digamos, y, y fijo, sino que justamente depende del contexto, depende de la situación, depende de la persona en relación a determinada conducta. Entonces, yo tener una conducta virtuosa en un determinado lugar va a depender de justamente este punto medio, este equilibrio entre ni irme en el exceso, ni quedarme corto, digamos. Por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, el punto medio sería comer lo justo y necesario que mi cuerpo está necesitando en ese momento. Con lo cual, tener una alimentación virtuosa después de entrenar sería comerme, por lo mejor, en mi caso, 3 porciones de comida. En otro momento, cuando no fui a entrenar, la alimentación virtuosa sería a lo mejor comerme 2 porciones de comida. Y para otra persona, con otro contexto, con otra contextura física, con otras necesidades en otro momento, capaz que con una porción de comida está bien. El exceso sería comer de más y el efecto sería comer de menos. De menos en lo que mi cuerpo está necesitando. Así, digamos, Aristóteles hace como toda una caracterización, como que todas las conductas podrían evaluarse desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta medición. Para él, un vicio o digamos, una conducta no virtuosa sería como un error de cálculo, porque era bastante así como esto, ¿no? Riguroso. Pero justamente él dice,
tener una conducta virtuosa es más difícil que no tenerla, justamente porque es como dar en el blanco. Es un punto entre millones de posibilidades. El punto medio, es decir, lo que justamente, en este caso, necesita mi cuerpo de alimentación, es dar en la tecla entre un montón de posibilidades. Con lo cual, es más probable que no sea virtuoso que sí lo sea. En el caso, por ejemplo, de la autoexigencia, si vamos a la definición de exigencia, por ejemplo, de la RAE, y fíjense que, bueno, justamente tiene que ver conmigo esto que me gusta ir a las definiciones de alguien que es riguroso, justamente. La RAE dice, bueno, entre las definiciones de exigencia, pretensión caprichosa o desmedida. O sea, ya la palabra exigencia la ubica en este lugar de capricho o desmedido, es decir, desde el exceso. Pretensión en el sentido de aspiración, de deseo, de búsqueda caprichosa de medida. Es decir, ya la RAE la ubica la exigencia en el lugar del exceso. Por otro lado, aparece también este concepto de rigurosidad, de lo riguroso, digamos, en el mismo árbol, en la misma sintonía. Que la RAE dice áspero y acre, muy severo, cruel, estrecho, austero, rígido, eh, exacto, preciso, minucioso. O sea, fíjense que esto de lo exigente, lo riguroso, lo rígido, lo duro, lo preciso, lo impositivo, lo que tiene que ver con la imposición, bueno, hablamos, ¿no?, de las exigencias de la sociedad, vivimos en una sociedad de exigencias, de imposiciones, de mandatos, del deber. Todo esto, en una sociedad como en la que estamos, juega un rol muy fuerte en nosotros, digamos, y no por casualidad. Muchas personas tendemos hacia esta exigencia desmedida, esta autoexigencia muy fuerte, porque tenemos una realidad que nos exige. Y en este contexto, si yo, digamos, estoy en una situación en la que económicamente estoy exigido, porque decir, si no, en el contexto en el que hoy estoy, de acuerdo a mi realidad hoy, mis posibilidades, mis recursos, si no trabajo tanta cantidad de horas, no llego a fin de mes, hay una exigencia exterior ahí, digamos, en la cual yo estoy subordinado, porque que tiene que ver con mi supervivencia. Si no llego a fin de mes, si no como, o sea, caput. Y a la vez tiene que ver con mi realidad del momento y mi contexto y mis posibilidades hoy, digamos, o lo que yo veo como posibilidades hoy. Entonces, fíjense que cómo eso impacta en nosotros. Por el otro lado, digamos, como, bueno, yo me preguntaba, ¿qué está del otro lado, como en el defecto? Eh, Me llevó un tiempito buscarlo, digamos, encontrarle la vuelta, pero bueno, lo que yo encontré iría por el orden de justamente lo impreciso, lo vago, lo blando, lo relajado, holgazán, laxo, que de alguna manera todas se conectan, porque lo vago, por ejemplo, el vago, o sea, se asocia a lo holgazán, pero algo vago es algo justamente impreciso. Y dentro de las definiciones de vago, que hay un montón, o sea, la RAE da como de distintos contextos, hay una que me pareció interesante que es que no tiene un objeto o fin determinado, sino en general, sino general libre a la elección o a la aplicación. Y fíjense cómo esto que no tiene un fin, porque lo de los fines es algo que Aristóteles va a proponer justamente en el mismo texto de la Ética, cuando él dice que, o sea, habla que todo tiene un fin último, o sea, que las personas tenemos un fin último que para él era la eudemonía, es decir, traducido como la felicidad, pero que todo tiene un fin, porque él tenía una filosofía, digamos, teleológica, una actitud teleológica en el sentido que para todo él tenía un para qué, un fin. Y que nosotros, bueno, en coaching, yo lo veo muy asociado porque nosotros justamente el para qué de algo, o sea, la pregunta del para qué, cumple un rol fundamental. Yo preguntarme para qué hago lo que hago, un poco le encuentro el sentido yendo hacia este punto medio.
de alguna manera, la carencia, digamos, el defecto de la rigurosidad, de la autoexigencia sería esta blandura, esta holgazanería, digamos, andar como boyando por ahí, no tener un objetivo claro, no tener un para qué, eh, y digamos ser como demasiado flexible. ¿Y dónde estaría como la virtud, el punto medio entre esta autoexigencia excesiva y esta holgazanería, esta imprecisión, esto vago? Bueno, va a depender justamente del contexto, de la situación, de lo que requiera el momento. Porque justamente la propuesta que hace Aristóteles, que a mí me hace mucho sentido, es que no es algo fijo. O sea, y pensemos, ¿no?, en el momento en el que estamos ahora, en un contexto social, cultural, político, muy ambiguo, complejo. eh, bueno, el famoso mundo VUCA o VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, eh, en donde la flexibilidad, la capacidad de adaptarme cumple un rol, pasa a tener un rol casi de supervivencia, en la contraposición a lo rígido, donde quizás en otro momento había otro grado de estabilidad, y a lo mejor pienso en generaciones anteriores, ¿no?, donde tener un trabajo estable era sinónimo como de alcanzar ya la tranquilidad y por lo menos la tranquilidad económica. Yo entro a un laburo y ya estoy ahí y voy a estar 40 años. Hoy estamos en una realidad diferente, compleja, donde necesito adquirir una flexibilidad, una capacidad de adaptación, en donde hay cambios todo el tiempo, donde aparece la pandemia, aparece las redes sociales, la tecnología, donde la nueva exigencia es justamente la flexibilidad, donde lo flexible se vuelve exigente. O sea, es como se contraponen los dos conceptos. Entonces, en todo este contexto, la virtud tendría que ver con disponerme a cumplir mi para qué. Justamente Aristóteles, cuando habla de la virtud, lo voy a buscar porque me pareció interesante, cómo lo menciona y la conexión que yo hice. Dice: toda virtud lleva a término a la buena disposición de aquello de lo cual es virtud, y hace que realice bien su función, que realice bien su función. Por ejemplo, un ojo virtuoso es el que ve bien. Entonces, en relación a cumplir bien su función, bueno, Aristóteles plantea que eh, la función del hombre, digamos, cumplir la función tendría que ver con esto, con ir a aspirar hacia esa felicidad, que no es la misma felicidad que nosotros vemos, digamos, y ser buen hombre, ser un hombre justo, ser un hombre bueno, razonable. Por ahí iría, digamos, la función. Pero en este sentido, en el que lo vengo trayendo en relación a la autoexigencia, y voy a poner en el ejemplo, por ejemplo, el podcast este mismo, porque para mí es lo que hoy me está atravesando en estas luchas internas entre autoexigencia, bueno, en cómo lo hago, en esto que le decía, bueno, cuánto tiempo lo hago durar para que no sea ni demasiado largo ni demasiado corto, en cuanto a los ejemplos que doy, para no irme por las ramas, ni tampoco ser demasiado conciso, en la edición, en todo lo que sería como la rigurosidad, decir, bueno, ponerle una introducción, una música, la buena calidad de audio, la buena calidad de imagen, en el caso para YouTube, todo esto que iría en el orden de la rigurosidad, de la exigencia, que para mí tiene un peso. ¿Cuál sería el punto medio? ¿Cuál sería eh, este punto virtuoso? Y lo que yo encuentro como que me hace mucho sentido, iría en el orden del para qué. ¿Para qué yo estoy haciendo lo que hago? Acá lo conecto al coaching, pero lo conecto también con este fin último, que plantea Aristóteles, el para qué de aquella conducta, que de alguna manera la función de aquello para lo cual yo tengo determinada conducta, me va a indicar hacia dónde iría lo virtuoso.
Es decir, si yo hago este podcast, ¿para qué lo hago? Para llegar a las personas que les interese escuchar reflexiones sobre autoestima, sobre crecimiento interno, para nutrirse, para escuchar, digamos, un poco mis experiencias, reflexiones personales y también en lo que trabajo con otras personas. Bueno, ese sería como el para qué, el fin último de este podcast. Entonces, la virtud sería aquello que va en función a cumplir ese para qué. Entonces, si yo me pierdo en los detalles de la grabación, el sonido, la calidad perfecta, el tiempo perfecto, digamos, esta rigurosidad donde no haya ni demasiado pausa, ni demasiada repetición de ejemplos, y me pongo demasiado riguroso en eso, de acorde a mis posibilidades hoy, mi contexto hoy, en el cual no tengo destinado esa cantidad de recursos como para pagarle, digamos, a alguien que edite los videos, a alguien que, digamos, no va en ese orden hoy, mi realidad, mi contexto, y para lo cual lo estoy haciendo. Entrar en ese grado de rigurosidad sería como excederme. Y entonces me quedaría en que no grabo ningún episodio o no lanzo ningún episodio porque me quedo dando vueltas en esa autoexigencia y no doy nunca el primer paso. Caso muy frecuente que se me presenta, que me plantean en los distintos contextos, en las sesiones, en la mentoría, esto de quiero animarme, quiero hacerlo, pero me quedo en el tengo que primero hacer esto, tengo que hacer los emprendedores por excelencia, ¿no? Que quieren tener todo perfecto antes de lanzar su emprendimiento, y se quedan en esta rigurosidad cuando no se preguntan, digamos, en para qué lo están haciendo, cuál es el sentido de tanta rigurosidad. No es la misma la rigurosidad que va a tener el podcast en toda esta edición y en todo este sentido, cuando mi objetivo es llegar y, digamos, no importa tanto si se lleva un poco más o un poco menos, digamos, en la medida de lo posible, obviamente que cuanto más excelente sea, más accesible va a ser para ustedes, más llevadero, etcétera. Pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, que para alguien que está grabando un podcast sobre calidad de audio y sobre cómo grabar un podcast de calidad, por ejemplo. Porque alguien que está haciendo eso, o que diga, bueno, cómo editar un podcast con buen sonido y con buena calidad y con buena decoración, por ejemplo. Bueno, justamente su fin va a ser hablar sobre eso y a la vez va a necesitar como una coherencia acorde a lo que él está hablando, porque si no va a ser incoherente justamente, me va a estar hablando de cómo hacer buena calidad, pero la calidad de audio con la que me la está diciendo es pésima. O en otro contexto, la exigencia, por ejemplo, de un médico, de un científico, donde la rigurosidad cobra un valor fundamental, donde la precisión es clave para esa disciplina. No va a ser lo mismo que para un artista o para alguien eh, que está buscando la creatividad, donde no importa a lo mejor tanto la rigurosidad, o a lo mejor dependiendo de cada uno, va a requerir una rigurosidad para para buscar un momento, para concentrarse, etcétera, pero después va a necesitar dejar salir lo que tenga y va a buscar otra cosa. Entonces, dependiendo de ese contexto, es que yo voy a necesitar un grado mayor de flexibilidad o de rigurosidad. ¿Qué pasa? Que Aristóteles también lo plantea, ¿no? Todos tenemos una tendencia natural hacia una o hacia la otra, o sea, en las distintas conductas tenemos una tendencia hacia el exceso o hacia el defecto. Y a mí la metáfora la imagen que se me viene es cuando yo tenía que rendir el examen para conducir, que te hacen pasar una bolita, como una lucecita que va en una línea eh, vis- eh, que va en una velocidad como constante, y hay una cruz, y la bolita va dirigiéndose hacia la cruz, y en un momento desaparece. Y uno tiene que seguir, digamos, con la misma percepción, cuál sería la velocidad en la que va la bolita, y apretar un botón en el momento en el que uno percibe que la bolita está pasando por encima de la cruz. Entonces te lo hacen repetir 2 o 3 veces, como para ver cómo está tu cálculo, tu percepción de distancia, tiempo, velocidad. Y en eso, después te dice, bueno, tendencia a apresurarse o tendencia a retrasarse, ¿no?
Entonces a mí me hace mucho sentido con esto, ¿no? Uno tiene a veces la tendencia a irse hacia el exceso, por ejemplo, en este caso, para los autoexigentes, que van a ser seguramente los que más estén escuchando este episodio, el autoexigente, el autoexigente en sí va a tener una disposición natural, una tendencia hacia lo exigente, hacia lo riguroso, hacia lo rígido, hacia lo no flexible, al deber, ¿no? Las cosas deben ser así. Y no, esto no habla de una cuestión biológica específicamente, porque todo esto también lo vamos aprendiendo, la misma cultura, el mismo trabajo. O sea, si alguien que es médico, que es científico, orienta toda su mentalidad, su atención, su búsqueda en relación a eso. Entonces también todo el contexto hace que nosotros trabajemos con conductas, o sea, tengamos conductas cada vez más tendientes hacia un lugar y nos alejemos de la otra. Entonces, en esta tendencia natural, ¿qué pasa? Si yo no vivo ninguna experiencia de la opuesta, digamos, yo no tengo referencias de lo vago, de lo impreciso, de permitirme, lo que hablábamos hoy, no del permitirnos, punto clave en este podcast. Permitirme en un día, no sé, en un domingo, estar relajado, ser vago, digamos, estar ocioso, no hacer nada con un objetivo en sí, con un fin en sí, sino permitirme disfrutar, relajarme, holgazanear, digamos. Si no tengo esta experiencia o no me lo permito en ningún contexto, estoy digamos, haciendo esta tendencia excesiva hacia lo exigente, porque no tengo como la mirada del opuesto. Y en algún momento esto se vuelve obstáculo. El obstáculo de la autoexigencia aparece cuando justamente me cargo demasiadas cosas y en definitiva esa misma autoexigencia me juega en contra, porque estoy tan cargado de cosas, estoy tan sobreexigido, tan sobrecargado, o que me enfermo, o que me saturo, o no doy más, o estoy estresado, y entonces ese mismo estrés, esa misma exigencia, esa misma sobrecarga, me impide avanzar sobre aquello mismo que estoy queriendo avanzar, porque llega un punto en el que exploto, o no doy más, o no me puedo concentrar, o estoy pasado, y todo eso que en un principio parecía provechoso se me vuelve en contra, se me vuelve pesado, no llevadero. Entonces, bueno, lo que propone Aristóteles, como, bueno, reglas prácticas, literalmente dice así, a mí me pareció muy curioso. Dentro de sus reglas prácticas, eh, dice, debemos tomar consideración aquellas a las que somos más inclinados. Pues algunos por naturaleza estamos más inclinados hacia uno o hacia el otro. Eh, Entonces debemos tirar de nosotros mismos en sentido contrario, apartándonos pues lejos del error y llegando al término medio, como hacen los que quieren enderezar las vigas torcidas, o como lo que hacen los barcos, los veleros, ¿no? Que van como ajustándose según cómo viene el viento, buscando este equilibrio. Me parecía interesante bueno, obviamente que tiene que ver mucho con su forma de concebir las cosas, pero me parece interesante en el sentido de que, bueno, de que un poco buscar este equilibrio para alguien que es muy autoexigente, para alguien que tiene demasiado rigurosidad, le cuesta la parte de la flexibilidad, del permitirse, del relajarse, del permitirse disfrutar, permitirse incluso no estar bien, o sea, cuando uno no está bien o está mal, el permitirse también estar así y poner límites a muchas de las exigencias que se pone cuando está bien o cuando está saludable, eh, un poco va en o sea, tirar en esta dirección opuesta. Yo conociendo esto, de alguna manera, permitirme en algún momento relajarme, bajar estas exigencias, buscar algún contexto para distenderme, para aflojar, y darme cuenta de que si yo ya tengo esta tendencia, lo más natural que va a surgir es ir hacia esa exigencia. Entonces, de alguna manera, eh, buscar ir para el otro lado sabiendo que igualmente no me voy a pasar, que no me voy a ir al otro extremo de lo vago, de lo impreciso, porque mi tendencia natural va a ser que me vuelva para lo exigente, lo riguroso. Y en esto que le estoy diciendo, bueno,
dure lo que tenga que durar el podcast. De alguna manera, con lo que estoy diciendo, bueno, de soltar y dejar esta exigencia es, bueno, ir hacia permitirme algunas cosas que a lo mejor no me lo permitiría, o permitirme que igual largar el episodio así, sin demasiada edición, por más que haya repetido ejemplos, por más que se me haya hecho más largo de lo que esperaba, etcétera, porque de alguna manera voy a estar cumpliendo con el fin, que es lanzarlo para que el otro pueda escuchar y le haga sentido y le sirva para su vida, más allá del detalle de la rigurosidad que es accidental, es decir, que no tiene que ver con lo esencial. Y acá es otro término que trae Aristóteles, el de la esencia, de lo esencial y lo accidental. Lo esencial es lo que constituye el ser. Lo esencial de este podcast es el hablar sobre la autoestima y la reflexión y el crecimiento interno. Eso es lo esencial. Todo lo otro es accesorio, es accidental, es detalles que le agregan, pero que si yo los quito, no pierde la esencia. En sí el podcast este puntualmente, en concreto. Para resumir, bueno, ¿cuál sería esta virtud? El punto medio, yo lo anoté como aspiración, objetivo, meta, deseo, pretender. Esta búsqueda de tener un objetivo claro para lo que estoy haciendo en concreto. Llámese un proyecto, o en este caso, por ejemplo, el podcast, proyecto, emprendimiento, tarea, actividad. Que Aristóteles le dice el fin último, pero pues ahora tenemos un montón de conceptos como el propósito de vida, el ikigai, el para qué, no solo el para qué de la tarea en sí, sino el para qué hago lo que hago como un fin último. O sea, en este suceso de tarea, digamos, suceso, el podcast tiene este fin, pero a la vez es un medio a lo mejor para llegar a más personas y poder dar a conocerme, por ejemplo, darme a conocer mi profesión, dar a conocer. Pero en sí, el fin también tiene que ver con esta satisfacción personal, por ejemplo. O sea, es, bueno, de poder, para mí, el compartir esta reflexión, compartir lo que a mí me atraviesa, lo que a mí me moviliza. Entonces, para mí eso sería un fin en sí, y con ese para qué, la excelencia, la virtud, estaría en orden a poder hacerlo. Entonces, todo lo que me aleje de poder compartir, ya sea por defecto o por exceso, que se aleja de esa virtud. Para lo cual, como algunas herramientas, digamos, vinculadas también al coaching, algunas preguntas que nos pueden servir para esto es, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? En el caso de este podcast, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Y cuál es digamos, el objetivo, la meta con el cual hago esta determinada conducta? ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Y, digamos, y en este orden, ponerme a reflexionar o observar si todo lo que estoy haciendo, digamos, accesorio, es relevante para aquello que estoy haciendo, o si es algo del orden que viene de mi propia autoexigencia interna, de esto movilizado por la autoexigencia. Que es algo que yo me pregunto en este podcast, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿edito esto, no lo edito? ¿Esto tiene que ver con mi autoexigencia o esto tiene que ver con realmente que es algo importante y trascendente, digamos, lo que diría Aristóteles, ¿no? Esencial? Y bueno, cuando yo me empiezo a preguntar esto y llego como a las conclusiones de, bueno, de que en la medida que pueda, va a ser importante porque cuanto más específico, más voy a poder llegar, digamos, cuanto más concreto, si alguien ve un episodio de 2 horas, ni siquiera lo escucha, no llegué al objetivo, tampoco es el objetivo. Pero si me quedo corto y ni siquiera lo lanzo, tampoco nadie me lo va a escuchar. Con lo cual el punto medio estaría como ahí. Y él no, justamente dice, no hay una regla, no se llega, digamos. Pero para mí, digamos, en esta reflexión, yo llego a una idea que es el aprendizaje continuo. O sea, como la manera de acercarme a esta virtud sería ir aprendiendo de la experiencia, es decir, de mi propio podcast, ir aprendiendo, bueno, ¿cuánto me llevó? ¿Qué me implicó? Bueno, me fui con los ejemplos, bueno, a lo mejor puedo tener
La próxima, algunas ideas anotadas. Eh, Me fui o me faltó tal cosa. Bueno, a lo mejor puedo, o eh, no sé, no logré lanzarlo porque di demasiadas vueltas y no llegué con el tiempo. Bueno, entonces a lo mejor la próxima puedo grabar, que es algo que me planteé, bueno, en algún momento grabaré un audio y no grabaré la imagen, en el caso de que necesite algo más express, pero para poder compartir alguna idea que tengo. Entonces, como poder parar la pelota, mirar hacia atrás y evaluar estas conductas que tuve, esta experiencia, de una manera desde la aceptación, desde el permitirme, justamente desde aflojando la exigencia de la rigurosidad, sino desde el, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto, de mí mismo en esta experiencia? ¿En qué cosas me pasé? ¿En qué cosas me sirvieron? ¿En qué cosas logré el objetivo para cual necesito tener como un objetivo previamente puesto? ¿Tenía un objetivo? ¿No tenía? ¿Divagué? Hacer este análisis, esta autoobservación de la experiencia, aprender de ella, para ir conociéndome cada vez más en este autoconocimiento, ver hacia dónde va mi tendencia, ir conociéndome, bueno, hay algo que me pasa que yo naturalmente tengo esta fuerza hacia la autoexigencia, y en el momento que la suelto, que me distraigo, aparece y lo hago en automático, inconsciente. Aparecen estas conductas porque están muy fuertes, muy fijadas en mí, muy aprendidas. Entonces, ir haciendo esta conciencia, esta evaluación en pos del futuro, pero desde este lugar, en el momento que puedo hacer conciencia, desde aflojar la exigencia, mm, regularla un poco, para que no sea un pesar, para que me permita a la vez disfrutarlo y en ese disfrutar tomar energía para hacer otras cosas, tomar energía para avanzar en el mismo proyecto, porque en la medida que yo me sobrecargo, me sobreexijo, no disfruto, la paso mal, me quito energía para justamente cumplir ese mismo objetivo que tengo. Así que, bueno, esa es un poco la idea de este podcast. Espero que les haya gustado. Eh, Aguardo sus comentarios, sus reflexiones. Me gustaría que me envíen, que me comenten si les hizo sentido, si les surgen preguntas en relación a esto, si les surgen nuevas preguntas para otros episodios. Bueno, recibir un poco de feedback de su parte, bienvenido sea. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.